Muy bien, muchas gracias. Germán, creo que ha sido preciosa la introducción, la alabanza y las cosas en las que nos has hecho meditar en este momento para preparar nuestros corazones, para introducirnos precisamente en la palabra de Dios. Hoy tenemos visitas, hermanos de Calle Colombia, queremos darle cariñosamente la bienvenida y también otras visitas están por ahí atrás, les recibimos con alegría y deseamos que el Señor hable a nuestros corazones. Estaba mirando los comentarios del culto en YouTube y tenemos un montón de saludos de gente orando por nosotros, orando por mí, al tener que compartir la palabra. Y les quiero agradecer sinceramente el que desde lejanas tierras nos acompañen y estén apoyándonos en oración. Mandamos un saludo cariñoso, tenemos a Yolanda ya por varios meses en cama, guardando reposo, aunque mejorando poco a poco. Le mandamos un saludo. También a Paula, estará con Caleb en este momento, que el Señor también le acompañe, le consuele, le fortalezca, ponga su mano poderosa sobre ellos. Y así sobre cada uno de los que por distintas razones no están en esta mañana, pero que están también siguiéndonos desde sus casas. Recordarles que estamos en el Evangelio de Marcos, vamos a entrar en la cuarta semana ya, y aún me queda un ejemplar en papel, ¿vale? Así que si alguien no lo ha llevado, todavía tiene la oportunidad. Los que estáis en casa sabéis que lo podéis pedir y os lo enviamos gratuitamente en PDF. Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios. Nos alegra, hemos repartido unos cuantos a varios lugares del mundo y la verdad es que nos alegra que la gente aproveche el esfuerzo, el trabajo que realizamos para traer bendición a sus vidas. El domingo pasado, Quique os introdujo en Marcos capítulo 2. Yo no estuve presente, pero sí pude escuchar una parte del mensaje en directo, en un paréntesis que tuvimos en nuestro retiro allá, y luego en la semana, al estar en YouTube, uno lo puede repasar en cualquier momento. Esa es una buena práctica. A veces vas a la noche, ya no hay nada para ver en la tele, no hay... uno ya no quiere ni ver los telediarios, pues le vuelves a dar el enlace que te hemos enviado el sábado a la noche, que es el del culto de la mañana, de este culto, y puedes ver la alabanza, o puedes ver el culto entero, puedes escuchar el mensaje otra vez y recibes doble bendición, ¿vale? Saca más provecho también a eso. Bueno, pues desde el taller de predicadores, en un paréntesis, escuchaba aquí que hablar sobre el capítulo 2, hablando de la autoridad del Hijo del Hombre. Tenemos que recordar que Marcos está escribiendo a un contexto gentil, a una comunidad gentil, probablemente, casi con toda seguridad, desde Roma, y los datos que él aporta, que él coloca en su evangelio, probablemente, no lo vamos a asegurar 100%, pero probablemente fueron aportados directamente por el apóstol Pedro. Y hay muchos que sugieren que como Pedro en su carta le llama hijo, Marcos era hijo espiritual de Pedro. Ahora bien, él está respondiendo a esa gran pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y entonces hay algunos detalles que él no coloca en su evangelio porque él tiene en mente un público especial, mayormente gentiles. Y entonces él nos va a relatar allí en el capítulo 2 el éxito que el Señor comienza a tener entre las multitudes de Galilea. Tal es el éxito, tal es la repercusión, tal es la fama del Señor en este primer año de ministerio, que las autoridades de Jerusalén rápidamente envían sus emisarios para investigar al Señor, para observar sus actividades, sus enseñanzas, sus obras, y rápidamente también
comenzar a cuestionarlas abiertamente. Primero ante los discípulos, que eran un poquito más tiernos, pero luego ya les veremos también intentando públicamente desautorizar al Señor Jesús. La oposición en el capítulo 2 es muy tenaz y va progresando a medida que vamos leyendo la carta. Y esta semana en el devocional hemos resumido este capítulo 2 diciendo que el Señor perdona pecadores. Allí lo primero que hace el Señor, y es quizá lo que más indigna a los escribas y fariseos, que dicen solo Dios tiene la capacidad o la autoridad de perdonar pecados. Y el Señor sana a aquel paralítico que han abierto el techo y ha descendido delante de él. Luego recibe a pecadores, invita a Mateo junto con que siga al Señor, y él, a modo de despedida tal vez del oficio en el que él se había manejado, invita a otros publicanos a su casa a cenar con Jesús y sus discípulos. Luego los vemos arrancando espigas en el día sábado, y en el devocional también hemos llamado esto: el Señor libera a pecadores, porque les libera de ordenanzas tontas. Es decir, en el sábado no se podía trabajar comercialmente. Tú no podías cosechar lo que habías sembrado en un día sábado, porque eso tenía otras intenciones. Pero caminar por los campos, tomar algo de trigo, restregarlo en las manos y alimentarte de él, no era un trabajo realmente, era suplir la necesidad del hambre que la persona tenía y que los propietarios de los campos debían dejar para los pobres, para los transeúntes. Eso estaba estipulado en la ley. Por lo tanto, el Señor libera a pecadores de estas reglas estúpidas que los fariseos y los judíos habían levantado. Luego también dijimos que el Señor dignifica pecadores, porque vemos al Señor allí explicándoles también que David y los que con él estaban habían roto a esas aparentes reglas, tomando los panes que los sacerdotes colocaban en el lugar santo y que eran reemplazados después de unos días por nuevos panes. Y David y sus hombres comen de ese pan en un momento también de apuro, diríamos así. Y entonces los discípulos fariseos rápidamente entienden la comparación, porque el Señor le dice David y los que con él estaban. Y aquí se encontraba el Hijo del Hombre y los que con él estaban, que estaban restregando estos alimentos. Así que el Señor dignifica pecadores. Y cuando entramos ahora en el capítulo 3, vamos a encontrarnos también con los primeros 6 versículos que podrían estar en el capítulo 2 perfectamente, porque sigue la misma dinámica. El Señor entra en Capernaum probablemente, aunque no lo dice, pero dice, entró otra vez Jesús en la sinagoga. Y al decir otra vez se puede estar refiriendo a la sinagoga de Capernaum que ya ha mencionado anteriormente. Y entonces en el capítulo 1, y entonces pues allí acontece una situación también controversial con los fariseos que estaban acechando al Señor Jesús. Así que probablemente hay quienes sugieren que incluso aquel hombre fue colocado como cebo, que no fue una casualidad que aquel hombre estuviese aquel día en la sinagoga. Ahora bien, nosotros, o esta mañana, yo he querido titular mi mensaje, Tengo planes para ti. Como si el Señor nos lo dijera, no son mis planes para vosotros, que se entienda bien claramente. Es como si Dios a través de su palabra, es decir, cuando yo voy a la palabra, una de las cosas que en el taller de predicadores nos dicen que tenemos que preguntarnos es,
¿por qué está este capítulo en la Biblia? ¿Por qué? ¿Y por qué o qué me dice este capítulo a mí hoy? Hoy. Y de allí me vino al corazón esta frase. Tengo planes para ti. Tengo planes para ti. Qué bendición, qué privilegio, qué llamado. Saber que Dios, a través de la persona de Cristo y del Espíritu Santo, viene a mi vida a través de este párrafo de la Escritura para que, mirando la historia y lo que aconteció en aquel momento, yo pueda identificarme con eso y responder a eso. Dios lo quiere aplicar a mi vida. Y la idea, diríamos así, central o la frase principal en esta mañana va a ser esa: tengo planes para ti. Y este primer punto van a ser nada más que 2 puntos. Tengo planes para ti en cuanto a una misión y tengo planes para ti en cuanto a una familia. Van a ser los 2 puntos. No significa que el mensaje va a ser corto, ¿eh? No os ilusionéis mucho. Pero tengo planes para ti en cuanto a una misión. Y vamos a leer capítulo 3, versículos 1 al 6, donde dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía atrofiada una mano. Acechaban a Jesús para ver si le sanaría en sábado con el fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre de la mano atrofiada o de la mano seca, como dice la versión 60, estoy leyendo la 20:20. Levántate y ponte en medio. Y les preguntó a los demás: ¿está permitido en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirle. Así que hay planes para ti en cuanto a una misión. Y esa misión implica bendecir a las personas. Implica hacer bien a otros seres humanos. El llamado que hemos recibido de parte del Señor es un desafío a ser canales de bendición para otros. Y el ejemplo lo tenemos aquí con el hombre de la mano seca, que, como hemos dicho, probablemente era una especie de cebo que utilizaban los fariseos para acecharle. Y la palabra acecharle significa vigilar atentamente con intenciones siniestras, con malas intenciones. Y entonces Jesús intenta, incluso antes de sanarle, explicarles lo que va a hacer. Es como si el Señor está diciendo: mira, yo no quiero que vosotros os ofendáis. Quiero haceros pensar un poco. Quiero que vosotros revaloréis la forma en que estáis interpretando las Escrituras. Pero claro, como nos acaba de decir Germán, no eran realmente un apego a las Escrituras, sino a las tradiciones de los ancianos, que habían agregado un montón de reglas que no surgían de la palabra de Dios y a las que consideraban incluso más trascendentes que la propia palabra de Dios. Ahora, el Señor está intentando aquí explicarles lo que va a hacer para que ellos no se ofendan, pero para los fariseos la religión era un ritual. Para Jesús la religión era un servicio al prójimo. Un servicio al prójimo. Para los fariseos no era lícito sanar a una persona en sábado, pero sí sería lícito salir de la sinagoga y reunirse con los herodianos, a quienes habitualmente odiaban, porque los herodianos eran una secta idumea que estaba a favor del gobierno de Herodes y que estaba en connivencia con el Imperio Romano. Los fariseos se llevaban fatal. Pero
Tan enfadados están que salen de allí y se ponen de acuerdo y hablan y se comunican con los herodianos para intentar destruir, o literalmente significa la palabra, asesinar al Señor Jesús. Es la forma de actuar de los que viven hundidos en el legalismo y no conocen la bendición de una relación personal con Dios. En el Salmo 76, versículo 10, dice el salmista allí: ciertamente la ira humana tendrá que alabarte, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Así que la palabra ya nos anticipa el odio, el rencor, la respuesta de los hombres a Jesús, aun cuando consiguieron llevarle a la cruz. Ha redundado todo en mayor gloria, en mayor alabanza, y solo tenemos que mirar Apocalipsis 4 y 5 y pensar en aquel cordero como inmolado que recibe la adoración de todos los seres creados, de las naciones, de pueblos y lenguas que están glorificando al Hijo de Dios. Ellos desataron toda su ira sobre Jesús. Finalmente lograrían que Pilato le condene y le llevarían incluso a la cruz. Esta ira que comienza a gestarse allí en aquellos campos de Capernaum, en el norte de Galilea, junto al mar, en aquella sinagoga. Pero la ira del hombre en realidad se transforma en alabanza al nombre de Dios. Y Marcos nos entrega acá una descripción muy vivaz. Él en realidad describe como si estuviera relatando las propias palabras de un testigo ocular, cosa que era lo que sin duda estaba recibiendo del apóstol Pedro. Por eso él señala que Jesús miró a sus críticos. Dice aquí, entonces verso 5, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. La palabra enojo o ira es una palabra que aparece en muchas referencias de la ira divina en las epístolas y por supuesto en el Apocalipsis. Más adelante en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar que Jesús se va a indignar con los discípulos que le prohíben a los niños acercarse a Jesús para que Él los toque y los bendiga. No hace falta explicar que la ira, el enojo del Señor no era en realidad nada malo. En realidad era una adversión, una desaprobación. Pero solo se trata de una consecuencia del amor verdadero. Una persona que ama realmente no puede quedarse indiferente cuando está observando una injusticia. Si tú realmente tienes un amor por la justicia, un amor por las personas, un amor por las cosas legales, reales, porque avance aquello que es para la gloria de Dios, no puedes pasar de largo. No puedes no indignarte, no sentir que algo se te revuelve adentro cuando observas a una persona renegando, criticando, haciendo daño a otras, o como en este caso, estas personas con un silencio sepulcral que no quiere humillarse y reconocer la verdad, la realidad de lo que el Señor les estaba preguntando. Por lo tanto, el enojo del Señor aquí está templado por la tristeza. Dice, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Este es el Señor Jesús. ¿Eh? Qué carácter, qué espíritu, qué corazón. Tal vez yo me enojaría, pero no con tristeza. No con tristeza, ¿no? Uno agarraría un garrote y se lo partiría por la cabeza, ¿no? Pero Jesús tiene un sentir diferente. Les mira con enojo, pero entristecido
por la caparazón impenetrable de una conciencia cauterizada que no permite que la verdad de Dios permee su alma y su corazón. Estos fariseos apreciaban más el ritualismo de fabricación humana que el cuidado que Dios requiere hacia un ser humano. El Señor se compadeció, los miró con tristeza a estos rígidos tradicionalistas. Hay un frío silencio que se extiende entre la fila de los críticos. Contienen la respiración, los demás también observan. La gente está sentada alrededor, las sinagogas tenían asientos pegados a las paredes. En medio de ellos está el hombre de pie, con su mano atrofiada. Y en medio de ese ambiente cargado de nerviosismo y expectación, el Señor realiza aquel maravilloso milagro. Es que el Señor no podía decir, bueno, mira, para que no se ofendan, vuelve mañana y mañana te sano. Porque si el Señor hiciera eso, entonces les estaría dando pie a que, bueno, a lo mejor tienen razón, en el sábado no se puede sanar. No, el Señor tenía que intervenir ahí. No podía dejar que interpretaran actos de curación en un día de reposo como algo desagradable a los ojos del Señor. Y nos dice la Escritura que el Señor le mandó extender la mano y esta fue restaurada. Una sanidad instantánea y completa. ¿Por qué? Porque ese Señor que nos llama a la misión, que tiene planes para nosotros, es un Dios que nos llama a bendecir, a poner como prioridad el ayudar, el ser canales de bendición, a suplir necesidades en la vida de las personas. Tal vez nosotros no podamos hacer lo que el Señor hacía, porque Él hizo milagros extraordinarios. Él era Dios hecho hombre. Pero hay muchas cosas que están a nuestro alcance, que podemos hacer para bendecir, porque esa es la misión. Tengo planes para ti y esa misión implica bendecir. Pero también la misión implica soportar. Dice el versículo 7 que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud procedente de Galilea. También, al haber oído cuán grandes cosas hacía, vinieron a él enormes multitudes de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud le oprimiera, puesto que como había sanado a muchos, todos los que tenían dolencias se echaban sobre él para tocarle, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía enérgicamente para que no le descubriesen. La misión implica soportar. Marcos comenta la vida agitada de Jesús. Multitudes acuden a él poniendo en peligro su integridad física. Dice que caían sobre él. La gente venía y sabéis lo que está sucediendo. Estamos viendo avalanchas de personas y gente que muere pisoteada en estos últimos días en distintos lugares del mundo. Pues algo parecido estaba pasando en relación al Señor, de modo tal que Él le dice a los suyos que tengan lista la barca, porque era una salida, un escape, poder subir a una barca para contener a esta gente desesperada que vivían, claro, qué vidas tristes, qué vidas tristes.
procuraban tocarle para ser sanados. El Señor tenía que enseñar porque vivían en tinieblas. El Señor tenía que alentar porque vivían sin esperanza. El Señor tenía que sanar porque los hombres vivían enfermos y sufrían. El Señor tenía que liberar porque las personas se encontraban bajo el poder de Satanás. Tenía que perdonar y purificar porque los hombres eran pecadores. Y Jesús no solo sanó a toda aquella gente enferma, sino que también liberó a muchos de espíritus malignos que les poseían, de demonios, que caían a los pies del Señor y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y a estos espíritus se les llama inmundo porque moral y espiritualmente son sucios, malvados de por sí. Y porque impulsan a aquellos en quienes moran a cometer pecados, Se dice que los poseídos por los demonios caían y gritaban a los pies de Jesús. Y hay quienes sugieren que algunos dirían: no, lo que pasa es que ellos estaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios, como un término general, o en el sentido de el ángel, como en Génesis 6, que se dice ángeles de Dios, o tal vez como el pueblo de Israel, que en Oseas 11 es llamado hijo de Dios, o tal vez como un creyente cualquiera de nosotros. Pero no, nosotros sabemos que cuando ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios, se referían al Señor Jesús como el Hijo de Dios en un sentido único. Hijo de Dios como nadie jamás lo fue ni lo será. Y el Señor liberaba a estas personas, pero les prohibía a los demonios que dieran testimonio de su identidad. ¿Por qué? Porque de su identidad ya había dado testimonio el Padre en el bautismo. Y porque este testimonio, así le pasó más tarde al apóstol Pablo en Filipos, con aquella mujer con espíritu de adivinación que iba gritando acerca de los siervos del Dios Altísimo. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con personas que se quieren identificar con nosotros, pero que en sus artes, en su vida, en sus prácticas, descubres que en realidad están en connivencia con el enemigo de nuestras almas? Todos estos sanadores que tú ves por la tele en una madrugada, comienzas a pasar los canales y vas a encontrar personas que tiran las cartas, que sanan, que te anuncian cosas, que no sé qué. Mencionan a Dios, al Padre, al Espíritu Santo y comunican la idea de que ellos son fieles a Dios. No te lo creas. No te lo creas. Mentira pura y dura. Satánicos, absolutamente satánicos. Y el Señor no les permitía identificarse con Él. La misión implica soportar. A veces nos confunden. A veces el ministerio se torna pesado. A veces las personas a las que servimos demandan de nosotros lo que nos parece injusto, más de lo que sentimos que tal vez podemos dar. Pero esto le pasó al Señor. El Señor también se sintió agobiado. El Señor también se sintió cansado. La Biblia nos habla de expresiones del Señor, de sentirse con hambre, de sentirse cansado. ¿O por qué creéis que luego se va a dormir en una barca en medio de una tempestad? Porque humanamente el Señor experimentó las cosas que nosotros experimentamos. Y de hecho vamos a ver cómo luego la propia familia llega a pensar: pero ¿a dónde va este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque la misión implica soportar. ¿Vas a servir al Señor? ¿Vas a asumir un compromiso de ministerio en la Iglesia Evangélica Revive? ¿Quieres pedirle al pastor y a los ancianos que te den un ministerio? Aguanta, Aguanta. Tienes que estar dispuesto a soportar.
a veces injusticias, a veces incomprensiones, a veces cosas que te parecen que no son justas, que no son correctas, porque vivimos en una iglesia imperfecta y con muchos fallos. Y todos cometemos errores y nos equivocamos. Pero la misión implica soportar. Tercer lugar, la misión implica entrenar. Versículo 13 al 19. Después subió al monte, llamó a quienes él quiso y vinieron hacia él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran el poder de echar fuera demonios. Los 12 fueron Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Bueno, si queréis un estudio detenido de cada uno de los apóstoles, tenéis que retrotraeros a 2 años atrás aproximadamente, que hicimos un estudio domingo tras domingo de cada uno de los apóstoles, hablamos en los devocionales y todo eso está allí en YouTube, podéis mirar nuevamente si os interesa el tema. Pero lo importante aquí es que la misión implica entrenar a otros. Jesús consideró tan importante este nombramiento de los 12 y la predicación del sermón que en aquel mismo momento dice que pasó toda la noche anterior en oración. Esto nos lo informa Lucas. Aquí dice subió al monte. Pero si vas a Lucas 6, vas a descubrir que el Señor ha pasado la noche orando en dependencia del Padre. Y entonces sí llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. Su soberana voluntad prevalece. Ellos lo eligieron a Él solo después de que Él los eligiera a ellos. La noche en que el Señor sería traicionado, en Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesús les dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y ese fue el resultado. Se fueron con Él, dejando todo lo que había que dejar. Y nos dice la Escritura que les llamó y vinieron a Él. Llamó a quienes Él quiso y vinieron a Él. Esta es la idea de estar con Jesús de una manera especial. No sería útil ni algo bendecido ponerse al servicio de las personas, de otros seres humanos, si yo no he pasado tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. Esta es una de las primeras lecciones o una que jamás voy a olvidar del taller de predicadores. Nuestro círculo íntimo de la iglesia revive. Este fin de semana lo comenté porque teníamos que ir cada uno de los asistentes con un mini mensaje de 10 minutos. Y la primera vez que hicimos eso en el círculo íntimo de predicadores, aquí en la iglesia Revive, en una salita ahí atrás, fue antes de la pandemia, yo preparé mis 10 minutos así, como quien no tiene mucho tiempo, ¿sabes? Apunté 3 cositas, miré unos comentarios, pum, pam, pim, pam, y me vine, como decimos en Argentina, a poncho, es decir, mal preparado. Y claro, así me fue. No solo no hablé 10 minutos, sino que hablé 17 minutos. Pero después habló Abraham detrás de mí. Y él lo había preparado. Y Abraham le había estado preguntando al Señor: Señor, ¿qué le quieres decir a mis hermanos que van a estar en ese pequeño círculo conmigo? Yo jamás olvido esa lección de esa noche, Abraham. ¿Quieres dar? ¿Quieres bendecir? Tienes que estar con Jesús. ¿Quieres comunicar en tu ministerio?
¿Quieres hacer cosas para el Señor? ¿Quieres venir y cantar? Tocar la batería, la guitarra, el piano. ¿Y quieres que se sienta la presencia del Espíritu Santo? Tienes que estar antes con Jesús. Allí está el secreto, hermanos. Allí está la bendición. Si queremos ser una iglesia que impacte, que llegue a las personas, tenemos que trabajar y seguir profundizando nuestra relación con Jesús. Eso Dios lo va a bendecir, Dios lo va a usar. Allí va a estar el poder, allí está el secreto. No hay otro, hermanos. No nos equivoquemos, no se trata de talentos. Sí, podemos mejorar. Si practicas más la batería, Adrián, vas a tocar mejor. Y si yo dedico más horas, quizá predique a lo mejor mejor. Pero es que no se trata solo de estudiar mejor y de tener más recursos. Se trata de mi comunión con Dios. Esa es la clave. Depender de Él. Si perdemos eso, tendremos un buen show aquí, ¿eh? Si perdemos eso, vamos a tener reuniones muy bonitas, nos vamos a entretener y lo vamos a pasar muy bien. Pero el poder del Espíritu, la presencia de Dios trabajando, obrando, cambiando vidas, alimentando personas, pasa por buscar el rostro de Dios, por nuestra comunión personal con el Señor, hermanos. No nos equivoquemos. No perdamos de vista el llamado y el privilegio y la responsabilidad. Entrenar. Pero no solo eso implica la misión implica advertir. Versículo 20. Dice que volvió a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron sus parientes, vinieron para llevárselo porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por Belcebú, príncipe de los demonios, lo echaba fuera. Jesús los llamó y le dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Solamente así podrá saquear su casa. Os aseguro que a todas las personas les serán perdonados todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de pecado eterno. Porque ellos, los fariseos, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Los escribas y fariseos lanzaron contra Jesús una acusación falsa. Ellos dijeron que era poseído por un demonio. No dijeron él está influenciado, no. Satanás está obrando a través de él. Y ya hemos leído la respuesta del Señor. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cómo vamos a entender esto de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Hay otros pecados que han sido perdonados en la Escritura y no importa cuán ofensivos o groseros son. Hubo pecados, por ejemplo, para David, que cometió adulterio y asesinato. También los pecados de aquella mujer en Lucas 7, fueron muchos sus pecados perdonados, dijo el Señor. Al hijo pródigo también se le perdonó la vida libertina que había llevado. Incluso a Pedro, la negación del Señor con malas palabras, con palabras y maldiciones.
Pero aquí el Señor dice, el que habla contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Para entender esto tenemos que entender el contexto, lo que estaban haciendo los fariseos. Y esto nos informa que los escribas y fariseos atribuían a Satanás las obras que el Espíritu Santo estaba realizando por medio de Cristo. Y cometían ese pecado de una manera obstinada y deliberada. Es decir, estaban observando la evidencia. Veían la bendición, veían a aquel hombre con sus manos sanas para poder trabajar y vivir. Veían leprosos que ahora estaban libres de la lepra. Maravillas como aquel paralítico que se había levantado de la camilla delante de sus propios ojos. Pero atribuían la obra de Jesús a Satanás. Hay una progresión de pecado en estos hombres. Para ser perdonado, necesitamos expresar una actitud de sincero arrepentimiento. Y ellos no la tenían. Al contrario, se endurecían y se complotaban para buscar la muerte del Señor. Su pecado era imperdonable porque se resistían a recorrer el camino del perdón. Creo sinceramente que es muy difícil hoy que una persona cometa ese pecado. Pero realmente rechazar el mensaje del amor de Dios explicado, expresado claramente una y otra vez, puede llevar finalmente a enfrentar, obviamente, la condenación. El hombre, la persona endurecida, que no presta atención a los impulsos del Espíritu. Cuando un hermano en la fe viene atemorizado y dice, hermano, yo tengo miedo, quizá antes de conocer al Señor yo una vez blasfemé contra el nombre de Dios, habré cometido el pecado imperdonable. Le digo, tranquilo hermano, la muestra de dolor y de arrepentimiento que tienes ya me demuestra que no es tu caso, que no es tu caso. Acabamos. Tengo planes para ti en cuanto a una misión, pero tiene planes para nosotros también en cuanto a una familia. Dice que llegaron la madre y los hermanos de Jesús, versículo 31, y como se quedaron afuera, enviaron a alguien para llamarle. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, podríamos detenernos un buen rato aquí también. Ya os anticipé que el mensaje no iba a ser corto. Llevo 43 minutos y 30 segundos exactamente. Las evidencias de que Jesús tenía hermanos son clarísimas y que su madre física estaba ahí. Esto se niega, lamentablemente, por la Iglesia Católica, pero las evidencias de que sus hermanos y hermanas estaban allí eran conocidos. Ellos probablemente influenciados de ver al Señor en esa dinámica. Estaba adquiriendo una fama, la gente venía sobre él, le apretaba. Además, los líderes espirituales del pueblo estaban comenzando a condenarle y se volvían en contra de él. Y la familia está diciendo, pero ¿qué le pasa? ¿A dónde va a llegar esto? Tiene que parar, hay que sacarle de esta dinámica. Y la Biblia no lo dice, yo estoy seguro que el Señor se levantaría luego y saldría y le daría un cariñoso abrazo a su madre y a sus hermanos. Pero el Señor no desaprovecha la maravillosa oportunidad de señalar a aquellos
que formaban parte y que forman parte de la verdadera familia de Dios. Aquellos que tienen una experiencia común. Una experiencia común. Se dice que dos personas pueden ser amigas cuando pueden mirarse la una a la otra y decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? También se dice que solíamos reír juntos, pero para ser verdaderos amigos hay que llorar juntos. Una experiencia común, un interés común, como los que solemos tener en nuestra familia física, una obediencia común, obedecer a papá y a mamá, a los abuelos y a las abuelas también hay que obedecerla. Bueno, los niños no están en la clase, y voy a aprovechar yo para... Una obediencia común y una meta común. Pertenecemos a una familia. Mira, qué gran amor. Lo hemos cantado el jueves. ¿Visteis la foto que subí a Facebook del grupo de hogar de los jueves? Pues estuvimos cantando canciones que hablan del amor de la familia de Dios. Hermano, hermana, Dios tiene planes para ti en cuanto a una misión y en cuanto a una familia. Somos parte de una hermosa familia cuyos lazos van a trascender los lazos naturales, porque la familia espiritual es eterna. Es la familia de Dios. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a orar. Oh Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Por este capítulo de Marcos, capítulo 3, con tanto contenido, con tanta bendición, con tanto desafío. Señor, que podamos responder a esa misión, sirviéndote con alegría y sintiéndonos parte de una hermosa familia que trasciende las distancias, que trasciende las culturas, que nos une en un mismo amor, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo código genético. La sangre de Cristo que nos redimió. Ayúdanos, Señor, a vivirlo cada día con pasión, con compromiso y con gratitud y fe. Lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.